entrevista. Salvadorcito Kiautlazolín, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Precioso, Muy buenas mi amor, tardes. que siempre tenemos miles de temas relacionadas al cine y al arte. Y bueno, en esta ocasión queríamos invitar a mi querido amigo para, de dos cosas. Una fue, se cumplieron 100 años de Orson Welles, ¿no? En mayo, En mayo. el 5 de mayo. Es el cumplió como que 100 lo años. estamos haciendo hasta ahorita, pero siempre hay temas, ¿verdad? Sí, pero mira, Orson Welles, la trascendencia, estaba yo comentando con Diego fuera del aire, bueno, la trascendencia de Orson Welles para los chavos actuales y todo, pero si tú lo piensas, la trascendencia dentro del mundo del cine es que prácticamente lo que es el cine moderno, la forma de edición, la forma de narrar la historia, etcétera, Orson Welles la inventa con El Ciudadano Kane. Además, para el mundo de la radio, al cual yo me dedico mucho, es importantísimo por la transmisión de 1938 de la Hay que Guerra de los recordársela a las Mundos. nuevas generaciones que no conocen qué fue lo que pasó y que realmente puso en caos a Estados Unidos. Realmente A ver. tampoco fue tanto el caos, o ¿No? sea, eso se ha hecho más ¿Más leyenda, mito? se ha Ajá. hecho más mito y todo. Sí hubo algunos ataques de pánico, sí hubo algunas llamadas, sobre todo las llamadas fueron muchas al radio, pero la mayoría de la gente sí comprendió que era radio. Sí. Sin embargo, lo que es importante es la forma en que él narró las cosas. Era muy difícil que tú distinguieras si era realidad o era A ver, ¿cómo ficción. estuvo? Vamos a Lo que pasa es que recordar. cuando él tenía el Teatro Mercury al aire y él adaptaba obras prestigiosas, pero obviamente como era radio, es un medio nuevo y la gente quería ver cosas nuevas, más bien oír cosas nuevas, y además era una cosa que no se había adaptado antes. Entonces, él cuando le pide a Howard Koch, que después escribiría Casablanca, que escribiera Howard Koch, no sabía ni cómo entrarle a la historia, a La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, una novela que prácticamente todo el mundo que ha pasado por secundaria conoce, porque es una lectura obligatoria, esta obra de la invasión de los marcianos. Ajá. Entonces Howard Koch no sabía cómo darle vuelta y como el teatro se pasaba los domingos, el miércoles dijo, bueno, más o menos vamos a hacerlo así. Entonces desarrolló en forma de boletines de noticias y en lugar de que fuera en el Londres de 1898, se situó la acción en la época actual en forma de boletines de radio y cerca en Grover Mills, en New Jersey. Entonces la gente, cuando ya el boletín y demás, todo estaba situado en la época actual, tenía unos efectos de sonido bien padres, etcétera, etcétera. Bueno, bien padres para la época, Sí, la verdad. claro, ¿sí? ahorita antes de ser de risa, pero sí. No, y de hecho, si escuchas, sí se oye muy, muy vieja la transmisión. Sin embargo, para ese entonces, la gente le estaba narrando con mucha emoción los ¿Todavía se puede actores. escuchar en algún lado? Sí, está en YouTube completo. Ah, eso estaría bien escucharlo. Ajá. Y le dice, es que los marcianos acaban de bajar y están saliendo y etcétera, etcétera. La gente se espantaba realmente y decía, bueno, ¿qué está pasando? Ahora, una de las cosas que le ayudó mucho esta transmisión es que justo a esa hora había un muñeco que era, no me acuerdo cómo se llama, creo que era McCarthy, que se llama, el Arthur McCarthy, creo que se llamaba el ventrílocuo, no estoy seguro. Ajá. Y hacía una rutina con su muñeco de ventrílocuo. Y eso terminó antes de que la gente le cambiara. O sea, la gente, como antes, botoneaba, claro que no botoneaba como ahora que oprimimos el botón, sino dializaba, perilla. cambiaba el dial, ¿no? Sí. Entonces, como el chiste del payaso, la rutina acabó antes del muñeco de ventrílocuo, le cambiaron y de repente escucharon, en este momento acaba de caer un proyectil en Grover's Mill. Entonces la gente, caray, ¿qué está pasando? Y se quedó. Y no escucharon al principio que se trataba de estamos en el teatro al aire, de etcétera, etcétera. Y es ahí donde viene el pánico, ¿no? De que no saber qué es lo que estaba sucediendo. Obviamente sí hubo una reacción muy fuerte, regañaron a Orson Welles, etcétera, etcétera. Ya había habido algo así parecido en Inglaterra antes, pero esto sí a nivel nacional en los Estados Unidos sí hizo cambiar la perspectiva que Pues se todo tenía el de la mundo lo radio. recuerda, bueno, obviamente también por la parte del cine, ¿no? Porque era muy polifacético. Hizo de cine, radio. Escribió novelas, Escribió Mr. Arcady. Sí, sí. Y aparte es un hombre que supo, esa figura oronda, gorda que tenía, la supo manejar. Realmente, favor. en su favor, claro. Anduvo con Dolores del Río, anduvo con N.000 mujeres, todas con buen o mal recuerdo, pero Orson Welles es una figura básica en el mundo del cine. Y la última película de él que se transmitió en México en una muestra, se volvió a sacar, fue Sed de Mal, que esta película cuando se estrenó en 1958, en los 60 se estrenó en México, como se trata de un policía mexicano, estaba muy cortada y no se podía entender, y ahora que la pudiste ver ya en cine, ya entiendes, bueno, era la, etcétera, etcétera, no les voy a revelar de qué se trata, pero era un adelantado para su época, ese Orson Welles. Ya. Ahora,
toma en cuenta que era una de su época cuando hace Ciudadano Kane. Ujú. Cuando hace C de Mal, pues ya había muchos directores que lo habían sobrepasado. Eso ha pasado con todos los directores, ¿no? Le pasó a Chaplin, ¿no? Cuando él hace su última película, La Dama de Shanghái, ya se le vean, bueno, hay que respetar lo que hace el viejito, etcétera, Ujú. pero ya no era como antes, ¿Tú ¿no? crees que hay que retirarse un director de cine? Porque a mí me parece esas profesiones que siento que sabes más con el tiempo. No es Eh, como que te vas volviendo viejo, sino te vas volviendo más sabio. Eso decía precisamente Alfred Hitchcock. Ujú. Decía, yo estoy del lado de la cámara donde el hacerse viejo es a favor. Y Pues tiene claro. razón, pero también hay una cuestión que ha sucedido y Ujú. es que muchos directores se han acostumbrado a filmar como filmaban antes, En la otra época. en la otra época, y no evolucionan con la técnica y todo. Eso sí. Por ejemplo, Brian De Palma es increíble. Él iba bien, Ujú. incluso cuando él hace la primera de Misión Imposible, para 1996, una película con ritmo y con emoción del año del Ajá. 96. Y curiosamente sus últimas películas es como que volvió a lo que hacía en los 70 y se ven viejas, se ven cansadas. Y tú dices, ¿qué le pasó a este cuate? Peter Bogdanovich, otro ejemplo, acaba de estrenar una película que se llama Enredos de Broadway. Ajá. Y la película pues, es una comedia romántica X. Pero tú la ves y dices, es que tiene el ritmo de las películas de Woody Allen de los años 80. No, pues te duermes. Exacto. O sea, ya no el es día de hoy te eh, duermes, ¿no? Exacto, o sea, el ritmo. Entonces sí, ciertamente tú tienes razón. Pero también El hay obras director de era- maestras que no te aburren nunca, ¿no? Y que Claro. también son de otra época donde todo era más lento, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y con ese ritmo sigue siendo una fabulosa película, ¿no? Lo que el viento se llevó, El Mago de Oz. Hay una que yo les quiero recomendar y que creo que ya lo había comentado contigo. Si algún día sabes dónde la puedo sacar, por favor. Se llama Fosca. En México le Ujú. pusieron Pasión de Amor y es una película de Héctor Héctor Escola. Escola, Sí, que es el mismo de Cinema Paradiso. de la chica que es extremadamente Fea. poco agradable. Y Ajá. él, bueno, difícil de ver, como dicen por ahí, no es que estés fea, eres difícil de ver. Y él, que es para la época y para la circunstancia un galanazo, ¿no? Guapísimo. Pero es una película que hasta la fecha, para mí es mi mejor película de amor que yo he visto, ¿eh? Ujú. A mí es la que más me ha gustado en toda mi vida. Y es muy lenta. Cada vez Sí. que la veo y te vas a reír, nada más la tengo en Betacam, porque no sé dónde demonios conseguirla, o en un CD, o bajarla, o de dónde. Nunca la he encontrado esa película. Vamos a buscarla Por en el favor. catálogo de DVDs. Seguro que está, ¿eh? Debe estar, Lo que pasa es ¿verdad? que muchos DVDs de las películas de arte y demás Ujú. tienen un problema de distribución que Sí. es ¿dónde los ponen? En las tiendas tú llegas y no saben los que acomodan, desafortunadamente, Sí. pues no son expertos de cine. Entonces, cine de arte, les enchufas ese cine de arte y ponen ahí las películas de Woody Allen, por ejemplo. Eso cuando algunas no tienen nada que ver con... Ujú. Y estas películas pues no saben dónde acomodarlas y las pierden. La voy a buscar y Por aparte favor, sería fabuloso. voy a rastrear el título Órale. porque el título En de México Pasión ya de ves que Amor no fue la tiene nada asiática. que ver, ¿no? O sea, internacionalmente se llama Fosca, como se llama la protagonista de la película, pero aquí le pusieron Pasión de Amor. Ajá, y Y a estuvo mí en me una muestra. parece la más bonita película de amor que yo he visto en mi vida. Me marcó, me gustó muchísimo. ¿A ti te gustó? A mí sí me gustó bastante. Es lentona, es una Sí, película claro. que hay que ver con paciencia, pero creo que tiene el peso y el ritmo de lo que se trata la historia, ¿no? Además, tú toma en cuenta que, por ejemplo, Ettore Escola en ese Ujú. entonces, él no traicionaba lo que estaban haciendo los maestros italianos de ese entonces, ¿no? Ujú. Yo me pregunto si las nuevas generaciones, tú les dijeras, vamos a ver las primeras de Fellini, dirían, ¿qué es esto, no? Y tienes que verla varias veces para decir, es una obra maestra. Pero Ujú. con los ritmos actuales que estamos teniendo, que las películas se van tan rápido y alcanzan sus... bueno, de hecho, por ejemplo, las películas de acción ahora ya Ujú. todas empiezan con una escena de acción. Y de ahí no paran, ¿no? Sí, claro. Y cuando nosotros éramos más chicos, todas las películas Al final, empezaban... sí, sí, sí. la acción estaba al final. Sí, sí, sí. Empezaban el planteamiento. Oye, los hablando ahorita que está diciendo personajes, películas, ¿cuáles son para el final del verano? A ver, qué bien. bueno, en el final de verano, el Ajá. verano ya acabó. Sí. Ahorita ya terminamos el verano. Sí, bueno, qué bueno que yo estoy ya en otoño. Bueno, sí, ciertamente. Pero, ¿qué vimos en el verano? Mira, podemos hacer un resumen del verano así muy somero. Sí. Mundo Jurásico, estuvo muy buena esa película, muy buena. Este verano de 2015 tiene Ujú. una particularidad. El 2014 estuvimos aquí mismo en este espacio y demás y comentamos que fue un verano Ujú. muy X, Sí, flojón. sin muchas películas que nos atrajeran, y etcétera. Hubo algunos estrenos que pretendían ser muy grandes, Godzilla y demás, pero todas las películas se quedaron así en la rayita, ninguna sobrepasó lo que prometía. Ujú. Y en este verano, en cambio, pues sí, algunas sobrepasaron lo muy bueno, como Mundo Jurásico. Poco antes del verano, en primavera, al final del primavera estuvo Rápidos y Furiosos 7, que yo digo que es un caso rarísimo porque una séptima parte, que es mejor por lo menos que las 6 Bueno, y anteriores. fue la que no acabó el muchacho, el que murió, ¿verdad? Sí, y la acabaron muy bien esa Fíjate. película.
Entonces, eso es lo que ha movido el verano. Pero me voy a ir a corte y ahorita regresamos, porque seguimos platicando con Salvador Queutla Soria. ¿Qué tal? Ya lo digo de bien, ¿eh? No, hombre, ya Sí. domino.